Fui ignorada en la cena de mi propia familia. Me senté a la mesa mientras mi marido me faltaba al respeto. Mis hijos fingían que yo no existía, y mi suegra susurraba comentarios malvados sobre mí. Comieron, rieron, planearon el futuro sin contar conmigo, como si fuera invisible. Tragué cada insulto, cada mirada de desprecio, cada palabra dicha en susurros. Pero ellos no sabían una cosa. Mientras fingían que habían ganado, yo tenía el control total de todo. Del dinero, de la casa, de los documentos, de los secretos. Y cuando decidí actuar, una única decisión desmanteló toda esa estructura de traición. La cena que era para ser mi humillación se convirtió en el comienzo del fin de ellos. La venganza no llegó con gritos, llegó con precisión. ¿Quieres saber cómo una madre ignorada se convirtió en la persona más poderosa de esa familia? Suscríbete al canal ahora y no te pierdas esta historia que te sacudirá hasta el final. Ahora vuelve conmigo al principio. Todo comenzó mucho antes de esa cena infame. Mi nombre es Cristina. Pasé 32 años al lado de ese hombre. 32 años criando hijos que no me respetaban, trabajando como una loca para mantener la casa, cuidando de su salud, de la educación de ellos, de absolutamente todo. Yo era la columna vertebral de esa familia, pero nadie lo veía así. Mi marido Paulo se volvió cada vez más distante, más crítico. Los hijos siguieron su ejemplo, y cuando mi suegra Margarida se mudó cerca de nosotros, todo empeoró. Ella susurraba en sus oídos: Cristina no es lo suficientemente elegante. Cristina es tan monótona. Te mereces a alguien mejor. Y él lo creía. Yo veía todo esto suceder, pero seguía fingiendo que era normal, que todo estaba bien. La verdad que nadie sabía era que yo había estudiado Derecho, que yo cuidaba todos los documentos de la familia, que era mi nombre el que estaba en las cuentas bancarias principales, que había guardado cada correspondencia, cada correo electrónico, cada promesa rota. Mientras ellos me ignoraban, yo observaba, catalogaba, planeaba, porque hay algo que las personas inteligentes aprenden temprano. El silencio es un arma, y yo me había vuelto maestra en usarlo. ¿De qué ciudad nos estás viendo ahora? Deja tu comentario abajo. Ahora te llevo al momento en que todo comenzó de verdad. Era sábado por la noche. La cena estaba programada para las 8. Yo había pasado todo el día en la cocina. Pollo relleno, salsa especial, ensaladas, postres. Todo hecho con mis propias manos. Mis hijos Gabriel e Isabela ya eran adultos, vivían con nosotros y sus novios habían sido invitados para la ocasión. Paulo había pedido específicamente que fuera elegante, refinada, digna de su posición de gerente de banco. Yo escuché, por supuesto, e hice todo al pie de la letra. Me arreglé el cabello, usé ese vestido que él había comprado hace años, zapatos nuevos, maquillaje discreto. Quería estar hermosa para él. Quería que estuviera orgulloso de mí, al menos esa noche. Cuando todos llegaron, yo estaba en la cabecera de la mesa, mi lugar, el lugar de la dueña de la casa. Gabriel se rió cuando me vio y dijo: «Mamá, ¿no estaría mejor que te levantaras de ahí? La abuela Margarida debería estar en ese lugar». Mi corazón se aceleró, pero seguí sentada. Paulo me miró y simplemente suspiró. Ese suspiro que daba cuando creía que había hecho algo mal. Me levanté sin decir nada. Me senté a un lado, lejos. Margarida ocupó mi lugar con una sonrisa triunfal. Durante toda la cena, ella fue elogiada. «Qué buen gusto, Margarida. Tú sí sabes cómo dirigir una casa. Eres tan elegante. Yo servía, limpiaba, traía más vino, nadie me miraba, nadie me agradecía. Mi hijo Gabriel le contaba chistes a su novia sobre mis intentos fallidos de cocinar, aunque acababa de comer el mejor pollo de su vida. Mi hija Isabela reía junto con su novio de los comentarios de su abuela sobre mi falta de estilo. Y Paulo simplemente comía, miraba a Margarida con admiración, y de vez en cuando me daba una orden como si fuera la criada de la casa. Recuerdo haber estado de pie en la cocina, mirando mis manos, sintiendo cómo los ojos se me llenaban de lágrimas.
Pero no dejé que cayeran, no en ese momento, porque en ese preciso instante algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, fue algo más frío, más calculado, fue claridad. Me di cuenta de que había desperdiciado 32 años esperando que me amaran, que me respetaran, que simplemente reconocieran mi valor, y que nunca sucedería. No importaba cuánto cocinara, cuánto limpiara, cuánto sacrificara. Para ellos, yo siempre sería la mujer que ignoraban, la que no merecía respeto, la que podían humillar sin consecuencias. Esa noche, mientras ellos dormían, yo estaba despierta en la oscuridad de mi habitación. Paulo roncaba a mi lado, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo en mi mente. Y fue en ese silencio, en esa soledad, donde tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a gritar, no iba a confrontar, no iba a hacer una escena dramática. Iba a ser inteligente, iba a ser silenciosa, iba a hacer que pagaran, uno por uno, sin que siquiera vieran venir el golpe. ¿Qué harías tú en su lugar? Comenta abajo. Pero lo que vino después fue aún más fuerte. Al día siguiente, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Paulo me dio un beso en la mejilla en la mañana, pero era un beso vacío, mecánico, sin sentimiento. Los chicos bajaron a desayunar y ni siquiera me miraron. Margarida apareció en la cocina con su bata de seda rosada, como si fuera la reina del lugar, y pidió un café con un tono que no era una pregunta, era una orden. Cristina, el café debería estar más caliente. Parece que no sabes ni hacer esto correctamente. Yo simplemente asentí y preparé otro café, pero por dentro estaba catalogando, observando, notando cada pequeño desaire, cada insulto apenas disfrazado. Lo que me destrozaba no era el comportamiento de Margarida. Ella siempre había sido así, envidiosa, amargada, celosa de que su hijo hubiera elegido a alguien mejor que ella, aunque nunca lo hubiese admitido. Lo que me destrozaba era que Paulo lo permitía, que no dijera nada, que no defendiera a su esposa, que mirara cómo su madre me humillaba y simplemente se encogiera de hombros, y los niños, mis propios hijos, me veían ser tratada como basura y pensaban que era divertido. Eso sí me rompía el corazón, porque yo los había criado. Había dejado mi carrera de abogada para estar con ellos cuando eran pequeños. Había asistido a cada evento escolar, cada partido de fútbol, cada obra de teatro. Y así es como me pagaban. Me sumergí en un silencio aún más profundo. Dejé de intentar conversar en las comidas. Dejé de hacer preguntas sobre sus días. Simplemente observaba, escuchaba y tomaba notas mentales. Notaba cómo Gabriel hablaba con su novia sobre sus planes de casarse en una playa privada en el Caribe. Escuchaba a Isabela mencionar que su novio le había comprado un apartamento en el mejor barrio de la ciudad. Veía a Paulo planeando vacaciones lujosas con la gente importante de su trabajo y Margarida contando historias sobre cómo debería ser una verdadera familia de posición. Y todo esto sucedía alrededor de la mesa que yo había pagado, en la casa que yo había decorado con mi dinero, usando los recursos que yo había ahorrado durante años. Una tarde, encontré a Paulo en su estudio, revisando documentos. Entré sin que me viera y escuché su conversación telefónica. Era con su jefe y estaban hablando de una promoción, una muy grande, una que significaría viajes al extranjero, reuniones importantes, un salario que se triplicaría. Paulo hablaba con tanta seguridad, tanta convicción, y yo pensé, este hombre que me ignora, que deja que su madre me humille, que permite que sus hijos me falten al respeto, está a punto de tener aún más poder, aún más dinero, y probablemente eso lo hará sentirse aún más seguro de sus decisiones. Fue en ese momento que supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche escribí en mi diario, un diario que nadie en esa casa sabía que existía. Han jugado conmigo por la última vez. Pasé 32 años siendo invisible, pero no estoy indefensa. Estoy esperando el momento exacto. Y cuando llegue,
van a entender qué significa enfurecerse con alguien que les daba todo. La pluma temblaba en mi mano mientras escribía. No era rabia, era resolución. Era un cambio de mentalidad. Yo ya no era la víctima que esperaba ser amada. Era la mujer que estaba a punto de tomar lo que era suyo y dejarlos a todos sin nada. ¿Alguna vez te has sentido así de ignorada? Cuéntame tu historia en los comentarios. Pero espera, lo que vino después fue aún más intenso. Comencé a prestar más atención a ciertos detalles. Noté que Paulo frecuentemente recibía mensajes de texto que ocultaba, que sacaba su teléfono del bolsillo solo cuando yo estaba fuera de la habitación, que su comportamiento se volvía extraño cuando su secretaria lo llamaba a la oficina. Pero no dije nada, solo observaba. También descubrí que Margarida había comenzado a hacer depósitos en la cuenta de Paolo, dinero que venía de quién sabe dónde, dinero que él no mencionaba nunca. Y lo más interesante, ambos parecían estar planificando algo importante, porque los escuché susurrando en la cocina cuando creían que yo dormía. Un día, mientras limpiaba el escritorio de Paulo, algo que hacía cada semana, encontré un sobre. Estaba escondido debajo de una pila de facturas, y cuando lo abrí, encontré fotografías. Fotografías de Paulo con una mujer rubia, joven, muy joven, en un hotel de lujo. Estaban besándose en el balcón. Había más fotos, en la cama, en la bañera, en el restaurante del hotel, y en la parte posterior de una de las fotos había una fecha, exactamente una semana después de nuestro aniversario de bodas. Sentí que el mundo se detenía, pero no reaccioné como la mayoría de las mujeres. No lloré, no grité, no confronté. Simplemente tomé todas las fotos, las escaneé en mi computadora personal, las guardé en una carpeta encriptada y volví a poner el sobre exactamente donde lo había encontrado. Luego descubrí algo aún más interesante. Margarida y esta mujer joven se conocían. Habían estado en contacto durante meses. En una ocasión, cuando Paulo estaba en la oficina, Margarida recibió una llamada. Yo estaba en el pasillo, fingiendo limpiar, y la escuché decir: «Sí, cariño, todavía está con ella, pero pronto, muy pronto, todo se arreglará. Solo tenemos que esperar a que firme los documentos». ¿Documentos? ¿Qué documentos? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Entré en la computadora de Paulo esa misma noche. Tengo acceso a todo, porque yo manejo las finanzas de la casa, y encontré una cadena de correos electrónicos entre él y un abogado. Estaban discutiendo términos de divorcio, cuánto yo recibiría, cómo proteger sus activos. Mis manos temblaban mientras leía cada palabra. 32 años, 2 hijos, una vida entera construida juntos. Y él estaba tratando de asegurar que yo saliera de eso lo menos perjudicada posible. No por generosidad, sino porque ya había calculado que era lo mínimo que podía hacer sin verse demasiado mal. Pero aquí es donde su falta de inteligencia jugaba a mi favor. Él no sabía que yo sabía, que él no sabía que yo sabía todo. Él creía que era el genio maestra detrás de todo esto. Creía que me sorprendería cuando presentara los papeles del divorcio, que yo lloraría, suplicaría, trataría de salvar el matrimonio, que terminaría aceptando un acuerdo desfavorable porque estaría emocionalmente destrozada. Lo que no sabía era que yo había estado leyendo libros de derecho familiar durante los últimos meses, que había consultado con 2 abogados diferentes, sin que él lo supiera, sobre mis derechos, que ya tenía copias de cada documento financiero, cada contrato, cada inversión, que sabía exactamente cuánto dinero teníamos, dónde estaba guardado y cuál era legalmente mío. Y lo más importante, que estaba a punto de hacer un movimiento que él nunca vería venir. Esa noche acosté a Paulo como siempre. Le preparé té, le masajeé los hombros, le pregunté cómo le había ido en el trabajo. Él me acarició el cabello, gesto que ya significaba nada para mí, y dijo: «Eres una buena esposa, Cristina, realmente lo eres». Me costó no reír en su cara, porque la verdad era tan diferente de lo que él creía. Él no tenía idea de con quién estaba durmiendo.
con una mujer que ya había revisado cada movimiento que haría en los próximos meses. Una mujer que ya había planeado cómo iba a perderlo todo. ¿Alguna vez descubriste un secreto así? Comparte tu experiencia en los comentarios. Pero lo que vino después fue increíblemente intenso. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas llegaran a un punto crítico. Paulo comenzó a ser más descuidado. Empezó a quedarse trabajando tarde, más frecuentemente. Recibía llamadas que tomaba en la otra habitación. Cuando lo confronté de manera sutil, preguntándole si había problemas en la oficina, él simplemente dijo: «No es nada que te importe, Cristina». Esas palabras, «no es nada que te importe», como si yo fuera una extraña, como si 32 años no significaran nada, como si los hijos que habíamos criado juntos no fueran razón suficiente para que él me hablara con respeto. Luego vino el conflicto con los niños. Un día, Gabriel llegó a casa con una actitud completamente diferente hacia mí. De repente, comenzó a hacer comentarios sobre cómo mamá no merecía ciertos lujos, que papá estaba muy estresado porque tenía que mantenerme. Isabela, que siempre había sido más cercana a mí, comenzó a mirarme con una mezcla de lástima y disgusto. No lo entendía. No sabía qué había sucedido. Luego me enteré. Margarida había estado hablando con ellos. Les había contado, claro que con su versión, que su padre quería divorciarse y que era culpa mía por ser una esposa aburrida, por no cuidarme, por ser una carga para la familia. Los niños, que son adultos pero aún están bajo la influencia de su padre y su abuela, comenzaron a tratarme diferente. Pasé de ser la madre a ser la enemiga. Un obstáculo. Un problema que necesitaba ser resuelto. Una tarde, escuché a Gabriel hablando con su padre en el estudio. Decía: «Papá, cuando te divorcies de mamá, ¿te irás con Sandra?», el nombre de la otra mujer. Y Paulo respondió: «Probablemente. ¿Por qué crees que te he estado ahorrando tanto dinero?». Mi hijo rió. Mi hijo rió de la idea de que su padre me abandonara por una mujer más joven. La confrontación final sucedió una noche a la cena. Yo había preparado comida nuevamente, porque las costumbres no cambian solo porque tu mundo se haya derrumbado. Margarida hizo un comentario sobre las pobres opciones que había hecho en la vida. Dijo algo como: «Cristina abandonó su carrera de abogada para quedarse en casa como una ama de casa común. Ahora está demasiado vieja para volver al trabajo. No sorprende que Paulo la haya dejado». Isabela sonrió. Gabriel sonrió. Paulo bajó la vista a su plato. Eso fue el quiebre. Me levanté de la mesa. Miré a cada uno de ellos a los ojos y dije algo que nunca había dicho antes. Entiendo perfectamente quiénes son ustedes. Entiendo que no merezco su respeto. Pero quiero que sepan algo. Yo no vine aquí a ganarme su amor. Vine aquí a recordarles quién dirige realmente esta casa. Y luego simplemente me fui a mi habitación. Dejé a Paulo pálido. Dejé a Margarida buscando palabras. Dejé a los niños confundidos. Y en mi habitación, en la oscuridad, sonreí. Porque había llegado el momento. Era hora de dejar de ser invisible. Era hora de mostrarles exactamente quién era yo. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? Deja tu comentario ahora. Pero espera, lo más fuerte está por venir. Después de esa noche, comencé a acelerar mis planes. Sabía que Paulo estaría esperando el momento correcto para presentarme los papeles del divorcio, probablemente después de su próxima promoción en el trabajo. Pero yo no iba a dejarle ese lujo. Iba a mover mis fichas primero. Primero, contacté a mis propios abogados, de forma encubierta, usando una dirección de correo electrónico que solo yo conocía. Les mostré toda la evidencia: las fotos, los correos electrónicos, los registros financieros. Les expliqué que quería asegurar mis derechos antes de que mi marido presentara los papeles de divorcio. El abogado me dijo que tenía un caso muy sólido, que podía asegurar no solo la mitad de los activos conyugales, sino también pensión alimenticia y una cantidad significativa por traición emocional.
En el contexto de nuestro país, esto es un factor que los jueces consideran. Luego, hice algo más arriesgado. Accedí a la cuenta bancaria principal de Paulo, la que estaba bajo su nombre, pero que yo administraba. Descubrí que había estado transfiriendo dinero a una cuenta a nombre de Sandra, la otra mujer. Transferencias que iban de $10,000 a $20,000 al mes. Dinero que era de ambos, dinero que era parcialmente mío. Captura de pantalla, todo archivado. Luego revisé su tarjeta de crédito, viajes a hoteles de lujo, ropa cara, perfumes, joyas. Él le estaba comprando todo a ella. Le estaba construyendo una vida paralela con dinero que era también mío. Pero lo más interesante fue lo que descubrí sobre Margarida. Ella no solo estaba ayudando a Paulo a planear el divorcio, estaba ayudando a Sandra. Habían encontrado un abogado corrupto que prometía asegurar que Paulo obtuviera la custodia de los activos principales, dejándome con lo mínimo. Era un plan cuidadosamente diseñado. Un triángulo de traición. Paulo, Sandra y Margarida. Los tres contra mí. Los tres contra alguien que había dado todo por esa familia. Entonces descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. En la documentación que Margarida había descuidadamente dejado en la mesa de la sala, encontré evidencia de que ella estaba siendo financiada por Paulo no con dinero de ambos, sino con dinero de la empresa, dinero que se suponía debería destinarse a proyectos de la compañía. Paulo había desviado fondos corporativos a su madre. Si esto se hacía público, podrían acusarlo de fraude, podrían despedirlo, podrían encarcelarlo. De repente, tenía información que era infinitamente más valiosa que cualquier arreglo de divorcio. Tenía poder real, y no eran solo los documentos y las fotos. Era el hecho de que sabía exactamente qué botones apretar, qué secretos revelar, qué vida destruir en el proceso. Guardé todo en una carpeta, la encripté. La guardé en una nube privada, y luego esperé, porque el timing lo es todo. Quería que Paulo creyera que aún tenía el control. Quería que presentara los papeles del divorcio pensando que yo estaría demasiado sorprendida, demasiado asustada, para defenderme efectivamente. Quería que se sintiera seguro, porque los hombres seguros cometen los errores más grandes. ¿Crees que deberías haber actuado antes? Cuéntame en los comentarios. Lo que sucedió después fue absolutamente devastador. Un martes por la tarde, Paulo llegó a casa con una carpeta en las manos. Pidió que nos sentáramos en la sala. Los niños estaban en sus habitaciones. Margarida estaba viendo televisión en otro cuarto. Fue solo nosotros dos, y entonces lo hizo. Puso la carpeta sobre mis rodillas y dijo las palabras que supuestamente me harían colapsar. Cristina, he contratado a un abogado. Quiero un divorcio. Mi corazón debería haberse roto. Debería haber llorado. Debería haber suplicado. Pero en lugar de eso, me recosté en el sofá y simplemente dije, ¿de verdad? ¿Y con quién piensas vivir, Paulo? ¿Con Sandra? ¿La chica que tienes guardada en el Hotel Grand Plaza? Vi cómo el color se drenaba de su cara, cómo sus manos comenzaban a temblar. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Sé muchas cosas, respondí tranquilamente. Sé que le has estado comprando una vida. Sé que le diste un collar de diamantes en su cumpleaños. Sé que tu madre está ayudando a financiar todo esto con dinero que es técnicamente fraude corporativo. Sé que ese abogado que contrataste tiene antecedentes de casos perdidos. Y sé exactamente cuánto vales, cuánto hemos acumulado juntos, y cuál es mi parte legal de esto. Paulo se puso de pie, pálido. Tú no puedes, no tienes el derecho a... ¿No tengo el derecho?, lo interrumpí. Soy tu esposa desde hace 32 años. He administrado nuestras finanzas, he cuidado esta casa, he criado tus hijos, he sacrificado mi carrera. ¿Y crees que no tengo derecho a saber lo que sucede con nuestros activos compartidos? Mi voz era firme, controlada, aterradora porque no gritaba. Entonces le conté todo. Las fotos, los correos electrónicos, las transferencias de dinero, el fraude corporativo, cada detalle. Paulo se desmoralizó ante mis ojos. Comenzó a negar, a mentir,
a inventar excusas. Dijo que Sandra lo había engañado, que ella lo había manipulado, que todo había sido un error temporal de juicio. Pero era demasiado tarde. Yo ya había tomado mis decisiones. Esto es lo que va a suceder, le dije. Vamos a llegar a un acuerdo que sea justo para mí, y no voy a ser generosa. Porque después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he sacrificado, merezco recibir más que solo una mitad equitativa. Merezco compensación. Y si no aceptas mis términos, voy a entregar toda la evidencia del fraude corporativo a los investigadores internos de tu empresa. Y entonces veremos si Sandra te considera un hombre exitoso cuando estés en prisión. Paulo me miraba con una mezcla de horror y respeto. Por primera vez en años, vio a alguien enfrente suyo. No a una esposa dócil, no a una mujer invisible, sino a alguien que era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte para destruirlo completamente si lo necesitaba. «No puedo creer que hayas estado planeando esto», susurró. «He estado planeando mucho más que eso», respondí. «Tuve 32 años para perfeccionar cada detalle, y ahora, finalmente, has llegado al punto donde todo se desmorona. ¿Sentiste que se lo merecía? Comentario ahora». Pero la revelación más grande estaba a punto de suceder. Lo que Paulo no sabía era que mis planes eran aún más elaborados. Mientras estábamos en esa conversación, yo había redirigido todas las comunicaciones de su correo electrónico de trabajo a mi propio teléfono. Tenía un software instalado que me permitía ver cada mensaje que recibía. Y en los días siguientes a nuestra charla, comenzaron a llegar correos de la empresa. Correos que mencionaban auditorías, investigaciones sobre discrepancias en las cuentas. Alguien en la empresa había notado las transferencias fraudulentas. Alguien había presentado una denuncia. No fui yo quien presentó la denuncia formal, por supuesto. Fue anónima. Pero sucedió exactamente cuando necesitaba que sucediera. Exactamente cuando Paulo era más vulnerable, más asustado, más dispuesto a darme absolutamente todo lo que yo pedía para mantener su libertad. Luego, hice algo que cambió completamente el dinámico familiar. Reuní a Gabriel e Isabela en mi habitación. Cerré la puerta y les mostré las fotos de su padre con Sandra. No fue para herir. Fue para que vieran la verdad. Que su padre, el hombre que los había criado, que los había enseñado sobre moralidad y familia, había estado viviendo una mentira. Gabriel no dijo nada al principio. Luego preguntó, «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?» «Meses», respondí. «Mientras ustedes estaban aquí, riéndose de mí, humillándome, él estaba planificando cómo abandonarme a cambio de una mujer más joven». Isabela lloró. Dijo que se sentía traicionada, que no podía creer que su padre fuera capaz de algo así. «¿Y mamá?», preguntó. «¿Qué va a pasar contigo?» Por primera vez en años, vi genuina preocupación en los ojos de mi hija. «Voy a estar bien», le aseguré. «Mejor que bien. Porque tu padre y tu abuela aprendieron una lección. Nunca ignores a alguien que administra tu dinero. Nunca humilles a alguien que conoce todos tus secretos. Y nunca, jamás, subestimes el poder de la paciencia y la inteligencia». Luego vino la revelación más grande. Resulta que Gabriel, aunque había sido grosero y distante conmigo, siempre había sido respetuoso en el trabajo. Tenía un buen empleo en una firma de inversiones. Y cuando le mostré cómo su padre lo había estado usando, cómo Margarida lo había estado manipulando para que me tratara mal, algo hizo clic dentro de él. Se dio cuenta de que sus propias acciones habían sido dictadas por estas personas, que él no era realmente una persona mala, solo alguien que había sido enseñado a hacerlo. Isabela fue aún más lejos. Ella misma comenzó a buscar apartamentos lejos de la casa. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba pensar en todo esto, que se daba cuenta de cuán terrible había sido conmigo. Y lo más importante, que no quería estar cerca de su abuela Margarida cuando todo esto explotara, porque ya sabía que iba a explotar. Finalmente,
Llegó el momento del enfrentamiento con Margarida. Ella estaba en la sala leyendo un periódico cuando entré y cerré la puerta. Le mostré los documentos que probaban que Paulo había estado desviando dinero corporativo hacia ella. Le mostré los correos que tenía con el abogado corrupto y le dije exactamente lo que sucedería. Su hijo va a cooperar completamente conmigo. Va a darme lo que pido para que yo mantenga en secreto lo que hace años ha estado haciendo. Y usted va a salir de esta casa hoy, porque si no se va voluntariamente, voy a asegurarme de que cada detalle de sus actividades fraudulentas sea conocido públicamente. Nis. La cara de Margarida se torció de rabia. Pero sabía que no tenía opciones. Esa mujer que había humillado a una madre, que había apoyado a su hijo en su traición, que había planeado mi caída completa, estaba siendo sacada de mi casa. ¿Imaginaste que el giro sería así? Dímelo en los comentarios, pero lo mejor, la verdadera venganza, estaba llegando. Con Margarida fuera de la casa y Paulo aterrorizado por las posibles acusaciones de fraude corporativo, comencé a consolidar mi poder. Primero, llamé a mis abogados. Juntos, preparamos un acuerdo de divorcio que era absolutamente a mi favor. Paulo recibió consejo de su propio abogado, el corrupto, claro, de que aceptara, porque la alternativa era enfrentar cargos criminales. Los términos fueron estos. Yo mantenía la casa principal. Yo recibía el 60% de todos los activos compartidos. Yo recibía pensión alimenticia mensual de por vida, una cantidad sustancial. Yo recibía el control de todas las cuentas de ahorro de los niños que habíamos construido durante los años. Y lo más importante, Paulo no podría reclamar ningún activo a mi nombre, porque técnicamente todo lo que yo había acumulado había sido con mi propio dinero. Abogada, inversionista, tenía ingresos independientes durante nuestro matrimonio, aunque él nunca lo supo porque nunca me preguntó. Paulo firmó. No tuvo elección. El fraude corporativo fue discretamente resuelto cuando entregué evidencia a los abogados de la empresa con la condición de que lo investigaran internamente sin involucrar a las autoridades. La empresa decidió que era mejor despedir a Paulo, con una indemnización para que firmara acuerdos de confidencialidad, que enfrentar un escándalo público. Así que de repente, Paulo pasó de ser un gerente exitoso de un banco a ser un desempleado divorciado en sus 50 años, sin la reputación para conseguir otro trabajo a ese nivel. Sandra desapareció inmediatamente cuando se enteró de que no había más dinero. Ese fue el golpe emocional más grande para él, supongo. Luego, cambié mi enfoque hacia la casa. Era mía, completamente mía. Hice renovaciones. Pinta las paredes de colores que siempre quise. Decoré con arte que amaba. Convertí el lugar en un reflejo de quién soy realmente, no en un mostrador de lo que Paulo quería que pareciera. Y entonces hice lo que realmente los sorprendió a todos. Con parte de mi nuevo dinero, financié mi propia educación. Volví a la Facultad de Derecho. Con mi título anterior, más las nuevas credenciales, abrí mi propio bufete de abogados especializado en derechos de mujeres en procesos de divorcio. De repente, me convertí en la abogada que había dejado de ser 32 años atrás. Y era mucho mejor abogada ahora, porque tenía experiencia de vida, porque entendía el dolor de las mujeres traicionadas, porque sabía exactamente cómo protegerlas. Mis clientes comenzaron a llegar, principalmente mujeres que habían pasado por lo que yo había pasado. Mujeres ignoradas, mujeres humilladas, mujeres que finalmente decidieron que era tiempo de tomar control de sus propias vidas, y yo las ayudaba. Ayudaba a cada una de ellas a asegurar lo que era legalmente suyo, a construir vidas nuevas, a recuperar su dignidad. Paulo, enterándose de mi éxito, que era cada vez más visible en las redes sociales y en los medios locales, comenzó a sentir una vergüenza profunda. La mujer que él había ignorado, que su madre había humillado, que sus hijos habían burlado, se había convertido en una mujer de poder, en una mujer que cambiaba vidas, en una mujer cuyo nombre significaba algo en la comunidad. ¿Sentiste el cambio de poder? Cuéntame en los comentarios, pero aún faltaba el cierre final.
Un año después de la separación, Gabriel me pidió que almorzara con él. Estábamos en un restaurante bonito, y él se veía completamente diferente. Se había alejado de su padre, se había alejado de su abuela, quien estaba viviendo sola en un pequeño apartamento, totalmente dependiente de una pensión minúscula, porque Paulo no le daba nada. Gabriel había comenzado su propia vida, sus propias decisiones, y me pidió perdón. «Mamá, he sido un idiota», dijo, con los ojos llorosos. «Debería haberte defendido, debería haber visto cómo te trataban». Pero estaba tan influenciado por papá, por la abuela, que no tenía una mente propia. Le dije que lo perdonaba, porque había visto que era un hombre joven que estaba aprendiendo a pensar por sí mismo. Eso fue suficiente para mí. Isabela fue incluso más lejos. Ella había dejado a su novio, después de darse cuenta de que estaba comenzando a mostrar el mismo patrón de control que su padre. Se había enfocado en su propia carrera. Y cuando me contó que ella misma estaba considerando estudiar derecho para trabajar conmigo en el bufete, sentí que algo se reparaba dentro de mí. No solo había recuperado a mi hija, la había recuperado como una mujer fuerte, independiente, inteligente. Luego vino lo que yo menos esperaba. Paulo me llamó un día. Quería hablar conmigo en persona. Nos sentamos en mi oficina. La ironía no fue perdida en ninguno de nosotros. Su exesposa ahora tenía un bufete de abogados más exitoso que su propia carrera había sido jamás. Y dijo algo que nunca pensé que diría. «Tenías razón sobre todo, Cristina, sobre quién era yo, sobre lo que hice. He pasado estos últimos años pensando en eso cada día. No puedo deshacerlo, pero quería que supieras que estoy arrepentido, realmente arrepentido». No sé si era genuino o si estaba desesperado por algo, probablemente por dinero, como siempre, pero no importaba, porque en ese momento me di cuenta de que ya no me importaba lo que él sintiera. Ya no estaba emocionalmente invertida en su arrepentimiento. Yo había seguido adelante, y eso era la mayor victoria de todas. Sobre Margarida. Los últimos supe de ella. Estaba viviendo sola, completamente aislada de la familia, dependiendo de un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa. Nadie la visitaba, nadie la llamaba. Había perdido todo lo que había ganado con su manipulación. Y la vida, resulta, es una justicia perfecta de esa manera. Pero lo que realmente me hizo sentir que la justicia se había servido fue lo que sucedió un día cuando estaba en un café. Una mujer se me acercó. Era joven, 30 años, tal vez. Y dijo: «¿Eres Cristina, la abogada? He estado siguiendo tu trabajo. Mi situación es exactamente como la tuya. Mi marido, mis hijos, todos me ignoraban. Pero después de leer tu historia, después de ver lo que hiciste, decidí que era hora de detenerme, de pelear, y estoy ganando mi divorcio. Y nunca habría tenido el coraje de hacerlo sin saber que alguien más había estado en el mismo lugar y había sobrevivido». Esa mujer me abrazó. Y en ese momento, la venganza se transformó en algo más grande. Se transformó en propósito. ¿Crees que la justicia se sirvió finalmente? Dímelo en los comentarios abajo. Ahora, llegamos al final de esta historia que cambió todo. Hoy, 5 años después de esa cena donde fui ignorada, sentada en mi oficina en el mejor barrio de la ciudad, mirando por las ventanas mientras las personas pasan por debajo, me doy cuenta de algo. La venganza, la verdadera venganza, no fue destruir a Paulo o a Margarida. Ni siquiera fue asegurar que me dieran lo que merecía, aunque hice eso también. La verdadera venganza fue crear una vida tan extraordinaria, tan plena, tan significativa, que la gente que una vez me ignoró ahora desearía ser yo. Hace poco, un periódico local escribió un artículo sobre mi bufete. Hablaba de cómo una mujer que había sido abandonada y humillada se había convertido en una defensora de otros. Cómo había ayudado a más de 300 mujeres a recuperar sus derechos en procesos de divorcio. Cómo había cambiado leyes a nivel local para proteger mejor los activos de las amas de casa. Paulo vio ese artículo.
Lo sé porque Gabriel me dijo que su padre lo había enmarcado en su apartamento pequeño, no como algo de lo que estuviera orgulloso, sino como un recordatorio constante de su propia pérdida. Pero la mejor parte de todo esto es que ya no espero que me amen, que ya no necesito la validación de mis hijos o de mi exmarido, que he aprendido a amarme a mí misma de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Soy exitosa, soy independiente, soy fuerte y lo más importante, soy feliz, verdaderamente feliz. No porque haya arruinado a otros, sino porque he construido algo hermoso con las ruinas de lo que una vez perdí. Le enseño a mis clientes, a mis hijos, a cualquiera que me escuche, que el silencio no es debilidad, que observar, aprender, planificar, puede ser más poderoso que cualquier explosión de rabia, que la inteligencia es el arma más letal que existe, y que el día que dejas de suplicar por el amor de alguien y comienzas a invertir en ti mismo, ese es el día en que el verdadero poder comienza. A esa mujer que estaba en la cocina hace 5 años, llorando en silencio mientras su familia la ignoraba, le diría esto: tu dolor es real, tu humillación es válida, tu rabia es justificada, pero no es el final de tu historia, es solo el comienzo. Porque cuando finalmente decidas que mereces más, cuando finalmente entiendas que tu valor no viene de la aprobación de otros, es cuando te convertirás en alguien que es imposible de ignorar. La vida tiene una manera perfecta de hacernos justicia, no siempre de inmediato, no siempre de la forma que esperamos, pero siempre, finalmente. Mi venganza fue dulce, sí, pero mi éxito fue aún más dulce. Porque eso es lo que realmente duele a alguien que te ha hecho daño, verte viviendo la vida de tus sueños sin ellos. Inscríbete en el canal, dale like, comenta esta historia, comparte con alguien que necesita escucharla y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que van a cambiar tu vida. Esta ha sido la historia de Cristina. Una historia de silencio, paciencia, inteligencia y, finalmente, poder. Y ahora, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla. La próxima historia puede ser aún más fuerte,